Somos el pueblo de Yahweh. Y ahora presentamos nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, dirigido por nuestro pastor Hugo Colocho. Escuchemos pues el mensaje edificante de la palabra de nuestro Elohim. Su voz se oye en las naciones. Y llevaremos su nombre a cada pueblo y nación. Muy buenas tardes y bendiciones, mis hermanos, los que estamos en la congregación Luz y Verdad para las Naciones, y también los hermanos de WhatsApp, los hermanos que nos escuchan en la radio también y en el perfil de Facebook. Les saluda el pastor Hugo Colocho desde la ciudad de Cuscatancingo, en San Salvador, la capital de la República de El Salvador, en Centroamérica. Les invitamos, mis hermanos, que si pueden ustedes entrar a nuestro canal de YouTube, Estéreo Luz y Verdad de las Naciones 2023, con el objetivo de que ustedes puedan escuchar la palabra, no por el propósito de darnos a conocer nosotros, tener reconocimiento, tener alguna fama, o tener tal vez alguna entrada económica de parte de YouTube con los videos. Están lejos de ser un propósito nuestro. Nuestro objetivo, nuestro propósito con estos videos y audios es que la gente pueda escuchar el mensaje de Yahweh, pueda ser edificados con ese mensaje, tener entendimiento, tener conocimiento, crecer en el Espíritu. De eso se trata. A la misma vez, los hermanos que deseen el link de nuestra radio en internet, pueden pedirlo con este servidor, al igual que lo que es el perfil también, nuestra página de Facebook. Todo esto ha sido únicamente porque el Eterno lo deseó, nos escogió para esto y lo estamos llevando a cabo. Nada de esto tiene que ver con voluntad humana, fuera de la voluntad del Eterno, de todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es porque el Eterno nos ha dicho que lo hagamos. Y por eso también les hacemos la invitación a las personas, a los hermanos, a los creyentes, que puedan accesar al material. Todo el material está disponible gratuitamente. Solo está que tengamos la voluntad también de querer escuchar lo que el Eterno dice, aprender de su voz, tener conocimiento, sabiduría, entendimiento de la palabra y querer aplicarlo y compartir con otros. Gracias por estar ahí, mis hermanas, mis hermanos. Bien, la mayoría de veces hay hermanos, pastores en las congregaciones que tienen mensaje de Yahweh para dar al pueblo. Alguno de ellos no da directamente el mensaje, no habla el mensaje que Yahweh tiene para la congregación o para una persona en específico. Hay otro grupo de pastores que hablan exactamente un mensaje que no es dado por Yahweh. Estoy hablando que muchas veces hay gente que se basa en su conocimiento humano, en lo que dice la teología, lo que dice el rabino fulano, lo que dice el pastor sutano, y se olvidan de lo que el Eterno tiene que decir a la congregación. Como está escrito, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las congregaciones, a las Kehilot. Entonces, vamos a hablar acerca de un tema que al menos creo que 2 veces lo he dado a conocer.
se me levantaron enemigos por ello. No me interesa, no me importa. Como Pablo le dijo a los Gálatas, me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Y es que cuando tratamos, mis hermanos, de decir la verdad, hay que tener también mucha cautela, mucho cuidado, porque muchas veces hay gente que cree que por decir la verdad tiene que golpear a la gente o abofetearlos. Y no es ese el objetivo. Si bien muchas veces la verdad duele, porque duele, cuando hablamos acerca de la escritura hay que evaluar ciertas cosas. Porque si la escritura muchas veces va a hablar un mensaje que es fuerte, lo que debemos hacer es analizarnos, autoanalizarnos, una introspección, es decir, vernos nosotros por dentro, lo que somos, si es que el mensaje realmente encaja con nuestra vida, con nuestra personalidad, con nuestras conductas, porque muchas veces el Eterno habla y habla fuerte. Lastimosamente hay gente que no está dispuesta a escuchar su voz, aun cuando Él está hablando mensajes que son fuertes, es con el objetivo que no nos apartemos de Él. Es con el propósito que no nos separemos. Pero mucha gente no lo ve así. Lo ve como que si estamos juzgando, condenando a la persona. Y de hecho ni saben ni siquiera lo que es juzgar. Está permitido juzgar en la Biblia. Claro. Yahshua dijo que podemos juzgar, pero con justo juicio, basándonos en la Escritura. Y una persona que puede juzgar a otra no es con el objetivo de condenarla, pero debe de saber la persona que está juzgando. Juzgar es hacer una valoración, discernir entre una cosa y otra. Eso es juzgar, no condenar. La mayoría de personas lo entiende por juzgar. El objetivo es que salga a luz la verdad. Ese es el propósito. Y aplicar justicia en dirección a la verdad. Yahshua dijo que no se puede juzgar según las apariencias, sino con justo juicio. Persona que es espiritual y que tiene una muy buena comunión con Yahshua a juzgar correctamente un determinado caso. Es bien sencillo. Entonces, lo que quiero hablar ahora, mis hermanos, es respecto del tema el peligro de ser guiados por los pastores del error. El peligro de ser guiados por los pastores del error. Porque bien, muchos conocen que están en error y saben que están engañando a la gente, lo saben, pero no se arrepienten, no se vuelven de eso. Hay otro grupo de creyentes, pastores, que ni siquiera saben que están en error. Y hay que tener en cuenta que muchas vidas están en juego cuando una persona está guiando a un grupo de personas. No sé cuánto me voy a tardar hablando de este tema. Va a ser poco, pero tengo que hablar muchas cosas y ahorita solamente quizás es introducción todo lo que voy a hablar. Tal vez toquemos una parte de la escritura, pero quiero que entendamos, por favor, tenga la humildad de hermano, y escuchen. El pastor no está exento de pecar. Me refiero a que si el pastor se descuida, también peca. Mientras hay muchos en la congregación mundial que creen que el pastor es un superhombre, que el pastor está más cerca de Dios, lo digo tal cual,
solo por el hecho de ser pastor, están equivocados, están en error. Oigan, ni los congregantes, ni siquiera ellos son aceptados por Yahweh con el pensamiento de que el pastor, porque es pastor, está más cerca de Dios. No, todos tenemos el mismo acceso, todos. Nosotros como pastores no tenemos ninguna ventaja sobre ustedes. No puede pensar usted que nosotros estamos en 1, 2, 3 peldaños más arriba que los demás en la congregación. Eso es falso. Estamos en la misma regla. La misma regla que se le aplica a usted, se me aplica a mí. Y se les aplica a todos los pastores. Y es un error de parte del pastor creer que porque él es el pastor, ningún miembro tiene autoridad, facultad de poder decirle humildemente en qué está fallando. Eso es un error. Todos fallamos. Usted que está ahí, que me está viendo, que me está escuchando, usted falla. Porque es humano. Porque la imperfección está en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestros miembros. Yo como ser humano también fallo. También peco, consciente o inconscientemente, también peco. Entonces es un error estar en los dos extremos. Gente que cree que el pastor, porque es pastor, él está 2, 3 peldaños más arriba que nosotros. Eso es un error. Que puede tener mayor conocimiento y debe de tenerlo, sí. Que debe tener conocimiento, sabiduría sólida de la palabra, sí. Pero es un error pensar tal cosa. Y es un error de parte del pastor. Aquí es donde vamos a hablar muchas cosas que son importantes. Sería caer en orgullo. Hermana, hermano, sería caer en orgullo decir, ¿qué le pasa a este fulano si aquí el pastor soy yo? No puede decirme qué hacer o qué no hacer cuando muchas veces es Yahweh quien está hablándole al pastor utilizando a un vaso pequeño para hablarle. Es un error pensar que yo, como soy pastor y les enseño a muchas personas, yo estoy por encima de todos ellos, estoy más arriba en lo espiritual. Como autoridad de Yahweh, sí, yo estoy como autoridad de Yahweh sobre muchos. Pero en categoría de siervo estamos en la misma regla. Estamos en la misma regla. El hecho de que Yahweh me haya confiado a mí un rebaño no quiere decir que yo soy más importante que el rebaño. No, porque lo que Yahweh quiere cuidar es el rebaño. Y para eso pone a una persona que él escogió para que cuide al rebaño. Entonces, hay gente que también piensa que son las oraciones del pastor las que Dios oye. No, si la escritura dice que al corazón contrito y humillado, Yahweh no lo rechaza. Todos tenemos el mismo acceso, la misma posibilidad de ser escuchados por Yahweh y de ser respondidos por Él. No crea que porque soy pastor, yo las puedo con Yahweh. No, no es así. No es así. Si usted ora, Yahweh le responde. Ahora bien, que usted puede pedir apoyo en oración, eso sí se puede. Pero pensar que solo porque es pastor, Dios lo oye más a él que a nosotros. No, no, no han entendido. Porque cuando Yahshua entra hasta el lugar santísimo en los cielos, entró para que también todos los que le siguen y van detrás de él puedan entrar por medio de él, por su sacrificio ante el Padre. Todos tenemos ese acceso. Ahora bien, que usted puede pedirme oración,
El consejo de la palabra, yo se lo puedo dar, pero también usted tiene que orar. Usted es responsable de desarrollar su propia vida de oración, de devocional, de lectura de la palabra, de apartarse del mundo y del pecado. No espere que el pastor haga lo que a usted le corresponde. Yo tengo que orar por mis hermanos, claro, pero eso no quiere decir que usted no vaya a orar. De hecho, usted tiene que orar porque el beneficiado es usted. Quien recibe las respuestas de Yahweh, las bendiciones de Yahweh, es usted. Ahora, cuando hablamos de este tema, todo esto es introducción nada más, el peligro de ser guiados por los pastores del error. Es que muchos pastores saben que están en error, pero no se lo quieren decir al pueblo. Están guiando a un montón de personas. Yahshua dijo que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Mucho cuidado. Y hay pastores que ni siquiera saben que están equivocados. No es que esté diciendo yo que yo estoy en lo correcto, porque si no tengo cuidado, también yo puedo ser uno de esos pastores del error que está guiando en error al rebaño que Yahweh me entregó. Yo no estoy exento y la misma regla se nos aplica a todos. Mire, hay un propósito con este tema. El propósito es permitirle al Espíritu, al Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, ser nuestro verdadero guía. Te voy a decir algo. Si el mensaje que tu pastor predica está en contra de la Biblia, el Espíritu te va a hacer sentir que ese mensaje es incorrecto. El Espíritu te va a hacer sentir que ese mensaje no viene del cielo. Entonces es una categoría de urgencia pedirle, permitirle, no solamente pedirle, sino que se le permita al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, que pueda ser nuestro verdadero guía para evitar ser partícipes del castigo eterno de los engaños por doctrinas y ministerios del error. Mucha gente está equivocada porque no conocen la palabra y porque la comunión que tienen con el Padre es muy raquítica, es muy pobre, es de muy bajo nivel espiritual. Incluso yo he conocido pastores que realmente no sé por qué están pastoreando cuando no tienen una palabra de Yahweh que hablar al pueblo. Usted debe entender que hay pastores que Yahweh levanta, capacita, procesa para ponerlo en el ministerio. Pero hay otros que se autodenominan, se autollaman, o porque piensan que han estudiado teología y ya son pastores. Y bueno, hermano, esto funciona acá en El Salvador, le diré. Hermano, eh, voy a poner un ejemplo. Todo esto es introducción, nada más. Llega, eh, llega una pareja a una congregación, una pareja nueva. Le dan la bienvenida a todos, eso está bien. Dar la bienvenida, hermano, bienvenido y esto y lo otro, estamos para servirle. Bien, perfecto. Sigue congregándose la persona. Se interesan por él, se interesan por ella. Bien. Y a los 3 meses de estarse ya congregando, aquí es donde empieza a haber error. Se le da ministerio, se le da privilegio.
Hermana, hermano, usted no sabe de dónde viene esa persona. No me refiero a que venga del mundo, sino más bien me refiero a que usted no sabe qué espíritus puede traer esta persona. Aquí es donde comienza a haber error en los ministerios y pastores que cometen errores, porque también hay error en sus vidas. Y el error, oigan, el error, uno de los errores más grandes que los pastores podemos cometer, óigame, podemos, porque yo estoy en esa lista, es hacer algo en mi carne en contra de la voluntad de Yahweh. Ese es un error grave, porque el resultado no va a ser bueno. El resultado no va a ser de bendición. Sigamos hablando de este ejemplo. Se le da ministerio a la persona. Bien, mire, va a pasar a recoger la ofrenda, va a pasar a cantar, va a pasar a dar testimonios, a abrir el tiempo de los testimonios, pero usted no sabe qué conocimiento tiene esta persona de la escritura, si ora en su casa o no ora, si le dedica tiempo a la palabra o no, qué tipo de negocios tiene ella en su vida, si pasa más tiempo en el celular o pasa más tiempo en la televisión, si está casada, está divorciada, es madre soltera, usted no sabe, pero la pareja llegó, usted no sabe si esa pareja están en unión libre o están casados. Están acompañados, se le dice acá en el salvadoreño. Que solamente se conocieron, se atrayeron, se gustaron, viven juntos como marido y mujer, pero no hay un matrimonio. Y muchos de estos están en congregaciones y los pastores no indagan acerca del pueblo y los ponen a servir cuando están en pecado ellos dos. ¿Me doy a entender? Amén. Bien. Entonces se da eso, se da este problema. Estoy hablando todo esto a forma de consejo, hermanos de la congregación y los pastores que nos escuchan. Vaya, se le dio el ministerio a la hermana. Y la hermana pues empieza a servir y muy alegre porque la han tomado en cuenta, pero no está casada. Óigame, si no está casada, entonces ahí ya hay desorden. Y el desorden no lo generó esta persona que llegó. El del desorden, el pastor y los líderes. Sencillo. ¿Por qué? Porque no tienen guianza de Yahweh en lo que van a hacer en el ministerio. Otro problema, cuando a veces, digamos, el mismo ejemplo de la pareja, pero usted no sabe si alguno de ellos es divorciado. Es divorciado y van a servir. Y sirven los dos. Cuando la escritura dice Yahshua hablando que el hombre que se separa de su mujer y hace que la mujer con esa separación se casa con otro hombre, comete adulterio. Y el hombre que se separó, si se casa con otra mujer, adultera. Ya hay 4 adúlteros. Y estos dos que se separaron, que, voy a decir las cosas fuertes, que ya tuvieron relaciones sexogenitales, que ya son uno en carne y uno en espíritu, después se separan y se unen en espíritu con otra persona que quién sabe quién es. Después los meten a la congregación y ahí están y van a servir a la congregación. Y están divorciados. Y hay otro grupo también que solamente están separados los dos. Separados. Ella no se casó, él quién sabe, pero ella está sirviendo en la congregación. Eso también es incorrecto. Al menos en una congregación física. Allí hay que tener mucho cuidado porque la Biblia habla acerca de haber quebrantado su primera fe. Yo he conocido hasta líderes en la congregación donde estuve, que la persona se había peleado con su esposo y estaba de diaconisa en la congregación y líder, y servía y predicaba, pero estaba separada con su esposo. No puede servir si está en desacuerdo, si está en pleito con el cónyuge. Eso es incorrecto.
no se debe. Pero el problema es que muchos pastores, porque no conocen la palabra, están en error contra la palabra y así están guiando en error a las congregaciones y muchos de ellos no lo saben. Y otros que son sinvergüenzas sí lo conocen, sí saben esto, pero como saben el beneficio que les aporta el hermano o la hermana, dejan sobrepasar el pecado. Estuve en otra congregación también, donde la hermanita, ya anciana, era quien cantaba y tenía muy bonita voz la hermana, muy bonita voz para cantar. Y se enamoró de un hermano y comenzaron a vivir en amistad, tener amistad y todo eso hasta llegar al punto que vamos a hablar con la hermana, con la pastora, para decir que nos vamos a casar. Y el detalle es que esta hermana era casada y se había separado de su esposo. Y la hermana, la pastora, le dijo, hermana, eso no se puede, porque usted está casada. Sí, estoy casada, es cierto, pero ya hace como 10 años que no estoy con él. Y qué tremendo es tratar con gente que no entiende nada, que se les está poniendo toda la evidencia de las escrituras enfrente, en sus narices, y no entienden nada. Creo que yo también hablé con la hermana, hablé con la pastora, y le dije, hermana, eso no es correcto. Porque la escritura dice esto y lo otro. Otra cosa, hermano, aprendamos a que lo que dice la escritura es lo que tenemos que hacer. Y lo que ella dice que no debemos hacer, no lo hagamos. ¿Para qué le busca lado? Amén. Amén, amén. No le busque lado. Lo que Yahweh quiere ya está escrito, ya está determinado. Y lo que Él no quiere también está escrito para que no lo hagamos. Hablé con la hermana. No, me dijo, pues yo ya hablé, pero la hermana insiste en que se quiere casar. Bien, hermana. Si ella insiste, entonces déjela. Ella va a dar cuenta de su vida. Pero ya no debería ponerla a que dirija, a que cante. La escritura dice que ha quebrantado su primera fe. ¿Y cómo va a poner usted a que dirija a una persona que está casada y que se peleó con el esposo y tiene años de haberse peleado y separado con el esposo? Después viene otra persona ajena y se une con esta hermana y sigue cantando y ministrando en la congregación. Es desorden. Es desorden. Entonces, se habló con la hermana, los casaron ahí mismo, dentro de la congregación. Ahí los casaron. Me invitaron a la boda, yo no fui. No fui. Después llego otra vez a la congregación, porque me tocaba dar enseñanzas ahí. Y otra vez, ahí estaba el hermano, ya cantando otra vez los coros. Cantando los cantos congregacionales y todo eso. Así es que mire qué problema. Qué problema. El detalle es que si nosotros cometemos un error como pastores, va a haber gente que se puede. Entonces se puede hacer así. Porque es que el pastor lo hace, el pastor lo permitió. Entonces, si el pastor lo permitió, no le veo ningún problema. Cuidado. El pastor se puede equivocar y puede permitir muchas cosas, pero el hecho que el pastor permita ciertas cosas no quiere decir que es exactamente lo que Yahweh quiere en la congregación. No, no es así. Ahora, fíjese que estamos en tiempos realmente muy peligrosos, extremadamente peligrosos, ya que los hijos del Eterno son atacados por hordas del maligno de toda clase y necesitamos vencer. Y tenemos todo para vencer, sí, lo tenemos todo, claro. Pero hay un peligro en el interior de las congregaciones a nivel mundial por
pastores y ministros que son permisibles con el pecado de sus miembros en la congregación. Óigame, pregunto, si yo permito el pecado, ¿no será que también yo estoy pecando? Me doy a entender. ¿Ven? Amén. Si yo le permito el pecado a un hermano o a una hermana, ya estoy yo cometiendo pecado. Esto es delicado. Entonces, todo esto es bien tremendo, bien terrible. Incluso hasta pastores que ellos son los divorciados. Y están ahí, sirviendo, predicando, pastoreando, guiando al pueblo. Hay que entender que el pastor es un punto de referencia que muchos van a querer imitar su vida porque se supone que es un hombre espiritual, un hombre preparado en la palabra, un hombre de oración y que tiene una comunión muy especial con el Eterno. Así es que si el pastor sinvergüenza tiene una esposa y se separó porque le gustó una hermanita del coro y la esposa se va de la congregación y después viene y presenta a la nueva esposa, oigan, eso es pecado. ¿Cómo va usted a estar en una congregación donde el pastor, él es el primero en mostrar su pecado? Y lo tremendo de este asunto es que los muy sinvergüenzas también le dan puestos de dignidad a sus esposas falsas en las congregaciones y les dan autoridad, los ponen de líderes. Así son. Las ponen de líderes en las congregaciones. Está tremendo esto y está bien duro. Es que, miren, es que es la verdad, esto está pasando. Ahora bien, usted que está escuchando el mensaje, dos opciones tiene. O cierra su corazón en contra del mensaje y lo que Yahweh dice, o abre más su entendimiento y acepta y guarda lo que Yahweh está hablando. Vamos a tratar el punto número 1, pastores que abusan de sus ministerios. Óigame, hermana, a menudo los pastores hablan mensajes duros en contra del pueblo, en contra de las ovejas, en contra de un pecado, en contra de otro, pero no les gusta que la gente les diga en qué están fallando ellos, aunque se lo digan con amor y con humildad. Yo mismo he tenido que reconocer cuando algún hermano o hermana de la congregación me dice, hermano, esto no estuvo bien, por esto, por aquello y por lo otro. Hermana, le ruego una disculpa. Le ruego una disculpa, sí. Me doy cuenta que fallé en eso. Le pido perdón, hermano. No debí ser así. Le pido perdón. Le ruego una disculpa, hermana. Por favor, perdone. Reconocer las faltas. ¿Quién te crees? No eres un superhombre. Y discúlpame, hermana, hermano, por lo que voy a decirte. No eres el superhombre de Dios. Ni tampoco eres la supermujer de Dios. Propensos a fallar todos. Entonces, mire, este punto número 1 trata acerca de aquellos pastores que abusan de sus ministerios. Y abusar de los ministerios es de muchas formas, porque sin vergüenza piensas que sos el dueño, piensas que eres el dueño de la congregación, cuando fue Yahshua el que dio su sangre, su vida, su amor, fue exprimido, su llanto, su vida le costó por comprar un rebaño. ¿Qué te ha costado a ti? Sino que Yahweh te tomó únicamente para ponerte en ese lugar para que cuides tú a esas ovejas. Y ahora te levantas y crees que eres el dueño de la congregación. ¿Cuánto diste tú por ella? ¿Cuánto diste? ¿Crees que por tu importancia, porque eres estudiado en teología, porque eres licenciado en una cosa, en otra, porque tienes posgrado o tienes un puesto muy bendecido en el gobierno, crees que por las posesiones que tienes
¿Crees que eso te hace más especial, más importante? Y por eso te levantas con imperio y te adueñas de una congregación y de las almas, de las ovejas que no son tuyas. Entonces, a eso se le llama ser ladrón, impostor. Característica del hombre de pecado, el anticristo. Porque te levantas en contra de Yahweh. Y así como el anticristo, dice la escritura, que se levanta y se sienta en el templo de Yahweh, haciéndose pasar por Elohim. Entonces, así también muchos pastores se levantan en la congregación donde Yahweh los puso, sacan al Ruach HaKodesh de su congregación, sacan a Yahshua de la congregación. Por eso Apocalipsis capítulo número 3, verso 20 dice, tocando, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que esta congregación había dejado fuera a Yahshua tras las puertas de ellos. Yahshua seguía tocando a la puerta. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si escuchan mi voz, abran la puerta, yo entraré. Pero han sacado a Yahshua de la congregación, han sacado al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y también la esencia de la palabra la han sacado. ¿Ok? Eso es ser impostor. Un impostor es el anticristo. Y viene y se sienta con imperio en el templo de Yahweh, haciéndose pasar por un Elohim, por un Dios. Estuve en congregaciones donde decían literalmente alabanza sean a mi pastor. Y que todos podían equivocarse, pero hay algo que dijeran en contra del pastor. Óigame, ciertamente debes de tener mucho cuidado de hablar de tus pastores cuando estos son hombres de Yahweh y que tienen buen testimonio y una relación muy íntima, muy especial con Yahweh. Por sus frutos los conoceréis. Pero cuando empezaban a denunciar las sinvergüenzadas que hacía este pastor, que incluso a las jovencitas las manoseaba, y cuando querían denunciar eso, no diga eso, es el pastor. No, hermana, no, hermano, es el pastor, no se atreva a decir cosas contra el ungido de Jehová. Gente en la congregación que también le tapaba el pecado al pastor. ¿Me están entendiendo? Amén. ¿Están ahí? Amén. Bien. Pastores que abusan de sus ministerios. Ezequiel, capítulo 34, verso 1. Hasta el verso número 31 vamos a leer, no ahora, vamos a ir parte por parte. No es un estudio, pero sí hay que abrir los ojos, hermana. Hay que abrir los ojos, hermano. Si tu pastor peca, pero no ves que se arrepiente, hay peligro. Porque los demás miembros creerán que se puede pecar sin pedirle perdón a Yahweh por el pecado. Hay gente que va a seguir a los pastores. Y estos pastores deben de asegurarse muy bien de que están siguiendo a Yahshua. Si yo sigo de cerca a Yahshua, los que van detrás de mí también van a imitar eso. Pero si yo pierdo de enfoque a Yahshua y me desvío, los demás van a ir detrás de mí. Ahora, Ezequiel 34, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 3. 2 por el momento. 2. Porque hay mucho que decir acá. Dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ven Adam, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Para empezar, el Eterno dice que se hable contra los pastores de Israel. Entonces, sepa que cuando es el Eterno quien tiene un mensaje para los pastores, usted tiene que darlo. Que le crean a usted o que no le crean, eso es cuestión de ellos. Es cuestión de ellos. Si no creen al mensaje,
Usted tiene toda la facultad de decirle, hermano, si no me cree, póngase en ayuno, en oración, que el Eterno le confirme lo que él mismo ha dicho. Como muchas veces me cuestionaban a mí por las cosas que yo enseñaba, y yo tenía que decir, hermana, hermano, póngase en oración y en ayuno, y hasta que el Eterno le revele si lo que yo estoy hablando viene de él o no viene de él, viene de mi propia carne, entonces hable. Yo no tengo ningún problema porque juzguen el mensaje, pero si lo van a juzgar, juzguenlo por el Espíritu, no lo juzguen por sus carnes. Hay personas que se molestan, que dicen, voy a orar para que el Eterno me revele si lo que usted está diciendo viene de él o no. Hay personas que se molestan. La Escritura dice, probad los espíritus, porque no todos los espíritus vienen de Yahweh. Yo les decía eso a los hermanos, porque se me quedaban viendo extrañados. Filtren el mensaje por la palabra, filtren el mensaje por el Espíritu. Ayunen, oren, hasta que el Eterno les revele y les diga si es Él quien está hablando por medio de mí o soy yo. Pero cuando el Eterno le responde, entonces usted viene y habla conmigo y me dice lo que Él le dijo. Ahora, profetiza contra los pastores de Israel. Así ha dicho Yahweh, el amo, el Adón. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores al rebaño? Entonces hay que notar que el Eterno se está quejando. Yahweh se está quejando. Y dice, ay de los pastores. Y este ay es un ay de dolor. Ay de los pastores, dice Yahweh, de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso no deberían de pastorear o apacentar a las ovejas, al rebaño? ¿Qué es apacentarse a sí mismo? Esto se va a poner interesante y muy bonito. Porque el pastor que se apacienta a sí mismo, para empezar, ya que él es el líder de la congregación, espera que todos le sirvan. Yo he visto eso. Espera que todos le sirvan. Ay, qué pastorcito, aquí que le traigo una tacita de café, que un tecito, pastor. Aquí le traigo. Está bien que se haga eso, pero vamos a que los muy sinvergüenzas quieren que todo el mundo les sirva y que se despojen de las cosas para dárselas al pastor. Mucho cuidado. Apacentarse a sí mismo es tratar de sacar algún provecho o una ventaja física, material, económica o sexual de alguien de la congregación. Está satisfecho con su carne. Está apacentado a sí mismo. Exige sus diezmos. Exige ofrenda. ¿Pero a quién le diezma a él? Sí, porque la Escritura dice que el que recibe diezmo también debe apartar el diezmo del diezmo y tiene que utilizarlo para algo. Pero eso no lo hacen. No hacen. ¿Por qué? Porque se están apacentando a sí mismos. Todo lo que quieren es el bien de ellos, su comodidad, la comodidad de su casa, de su familia, de sus hijos. No le importa si el hermano de la congregación está pasando dificultades económicas o problemas con el cual él pueda venir y decir, hermana, hermano, tome, le entrego acá esta cantidad de dinero para que resuelva el problema. Porque hay personas que no tienen para diezmar. Y porque no tienen para diezmar, los quitan de los ministerios de la congregación. Diezmar es algo, es una obligación de todos. Claro. Pero si no tiene el hermano, si no tiene la hermana para diezmar, ¿por qué le voy a pedir? Me refiero a qué le voy a pedir si no tiene la hermana. ¿Qué le voy a pedir si no tiene el hermano? Pero si no tiene, y si yo tengo, entonces yo debo de, aquí está el detalle, yo debo de apacentar a esa oveja. Porque literalmente hay hermanas, hay hermanos que dejan de comer por diezmar.
Pero el pastor no es quien vaya a tomar una parte de esa ofrenda y decirle, tome, para que usted coma, hermana. Para que usted coma, hermano, no se preocupe. El Eterno conoce su condición. Sé que usted está en una condición menos favorable que la mía. Tome eso, yo se lo doy, hermana. Pero no, los pastores, dice acá, que se apacientan a sí mismos. Y contra esto es que Yahweh está enojado, está airado, está reclamando acá. Se está quejando contra este tipo de pastores allá en el tiempo que le tocó vivir al profeta Ezequiel, que estamos hablando en un tiempo aproximadamente 570 años antes que Yahshua naciera, pero como Yahweh es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, él también está disgustado con los pastores en este tiempo, que tienen estas mismas características. Vea, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deberían ellos apacentar a los rebaños? Porque solo buscan un bien, que les den bienes materiales. Ay, pastorcito, que aquí le traigo su par de calcetines, un saco nuevo. Mire, está bien si usted quiere bendecir al siervo del Eterno, pero que usted realmente esté bien consciente y haya discernido en el Espíritu que lo es. Si no, discúlpenme, usted se está despojando y dando solo un sinvergüenza. Alguien que no trabaja por la obra, alguien que no tiene tiempo para orar por las personas, alguien que no les llama para preocuparse por sus necesidades y apoyarle y orar con ellos, orar por ellos, incluso hasta llorar con ellos. No, yo he conocido gente así y he tenido pastores así. Imagínense. Los pastores deberían de apacentar el rebaño. Y apacentar es que cada necesidad de ellos esté satisfecha. Pero hay otro detalle importante. Hay que asegurarse que realmente ese rebaño al cual se le satisface todas sus necesidades sea un verdadero rebaño de ovejas. No hermanos que se comportan como cabras, ni como caballos, ni como camellos, ni como cerdos, ni como perros. Tienen que ser ovejas. El pastor debe de ser muy sabio y discernir si un hermano es oveja, pues cabra. Es camello, o caballo, o mula, o perro, o cerdo. Pero lo que se hace es por el rebaño, me doy a entender. Por las ovejas de Yahweh. Son por las ovejas de Yahweh. Es por el rebaño de Yahweh. Ahora, estos pastores que abusan del ministerio buscan más el bienestar de ellos que el del rebaño. Dice el verso 3, coméis la grosura y vestís de la lana y de la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Ahora, ¿de qué está hablando todo esto? Coméis la gordura, la grosura. Esto habla de abundancia. Es decir, que el varón de Dios tiene derecho a comer en los mejores restaurantes. Bueno, y los demás hermanos que no pueden ir a asistir a un restaurante. ¿Crees tú que tienes el derecho de incluso estar presumiendo los diezmos y las ofrendas que con sacrificio te dan los hermanos para simplemente gastarlo y no hacer partícipes a tus hermanos que están en necesidad de esa bendición? Amén. Bien. Entonces, vea el problema. Abundancia. Mire, pastores que tienen muchas cosas en casa. Abundancia. Abundancia de comida, abundancia de bienes, ropa. Pero ¿a quién de los necesitados le da parte de lo que tiene él? No lo hace porque abusa de su ministerio. Y prefiere que las cosas se le arruinen, se les pierdan, a que se le dé
a una persona necesitada, sea creyente o no sea creyente. Otra cosa, dice, o vestir de lana, de lo que la oveja provee, de los bienes económicos, bienes materiales, no los luce, los muestra, pero el detalle es que incluso dice, a la gorda degolláis. Ahora, al que se le puede sacar más dinero, hay que sacárselo. Al que tiene más posibilidades, más facultades, hay que, hay que llamarlo y hay que exigirle que lo haga, que pueda dar más. Si gana mucho, pues que dé más, que dé diezmo y que dé ofrenda a la vez. Hay una diferencia con el diezmo, porque hay diezmo que es para el pastor, sí, y hay ofrenda que es para pastor y ofrenda para la congregación, para las instalaciones. Esto ya lo he hablado otras veces. No estoy diciendo que no se le dé diezmo al pastor. Si es un pastor de Yahweh, lo merece. Usted lo va a ver por los frutos. Cuando se le vaya a dar ofrenda, usualmente se le da en un sobre, acá en El Salvador. Es lo que hacen los hermanos. Entonces detalle ahí que es la ofrenda de la fulana de tal y diga para qué es, para la congregación. O si no quiere poner su nombre, no lo ponga. De todas maneras, Yahweh conoce su nombre y sabe lo que usted está haciendo. Pero si es para el pastor, entonces ponga que es para el pastor. Porque muchos sinvergüenza lo que hace es que es ofrenda. Ah, pues es ofrenda, démelo, es ofrenda. Como no dicen para qué es, otra cosa que era para gastos de energía eléctrica, para gastos del agua, para el uso del internet, para uso de esto, ahí puede detallar usted. O generalmente para la congregación. Si es para la congregación, el pastor no puede tocar eso. No puede porque es para la congregación. Pero hay otros que eso lo agarran para ellos. Ya cuando dice para el pastor, entonces ahí sí. Es suyo, es suyo. Pero como hasta en eso hay congregaciones que no han sido educadas para esto, solo dan y el pastor piensa, el sinvergüenza, piensa que todo es para él. Todo es para él. Yo he visto eso, por eso se lo digo, mis hermanos. Mire todo lo que hacen. Tienen en abundancia, comen de las buenas cosas, se dan lujo de manjares y todo eso. Aparte de eso, se visten con elegancia, con categoría. Y a los hermanitos que pueden exprimirlo, los exprimen, pero no apacientan a las ovejas. Se olvidan de eso. No están haciendo esta labor. No fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas. No vendaste la perniquebrada. No volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿Qué le parece? Pero fíjese que hay pastores que de esto no hablan. Le dan duro a las ovejas, le dan duro a la congregación, pero muy pocos pastores hablan de estos mensajes. Que también muchas veces el palo le va a caer también a los pastores, nos va a caer. Porque Yahweh quiere enderezarnos. Muchas veces nos va a caer esto. ¿Qué le parece? Mire, ya que son ellos los que se apacientan, no fortalecen a las débiles, no, se fortalecen ellos mismos. No curaron a la enferma, no, porque les duele gastar en sus miembros. No lo ven como un gesto de amor o una inversión. No. He conocido gente así, ay, Dios la va a sanar, hermano. Ay, Dios va a hacer la obra. Bien, sí, es cierto, Él va a hacer la obra, pero si usted tiene la facultad para poder ayudarle a los miembros de su congregación, hágalo. Hágalo. No vendasteis la perniquebrada, es decir, la que se le quebró la patita a la oveja.
Y le importó poco al pastor. ¿Por qué? Porque se apacienta a sí mismo. No va y cura a la que está enferma. No vendó, no le dio cuidado, atención, cariño. eh, no se preocupó por la que está perniquebrada. Dice, no volviste al redil a la descarriada. No le importa que se pierdan, que se vayan las almas. No les importa. No están aportando ningún beneficio. No ofrendan, no diezman, que no vengan. Así he escuchado gente, hermana, hermano. Mire, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado con dureza y con violencia. Ahora él es el dueño. Ahora él es el amo. Y todo lo que hace es maltratar a las ovejas. Ciertamente la palabra hay que hablarla como es. Hay que ser responsables con eso. Y si andamos mal, la misma palabra nos va a corregir. Y si somos duros y obstinados, incluso ese mensaje que Yahweh nos habla para que arreglemos nuestra vida, lo vamos a tomar en la carne y vamos a juzgar en la carne, vamos a rechazar ese mensaje. Eso es lo que pasa. Verso 5. Y andan errantes por falta de pastor. Andan vagando. Andan en el mundo. ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen pastor. En el mundo no van a encontrar un pastor de Yahweh que se interese por ellos. Van a encontrar pastores del diablo y pastores de Yahweh que se fueron al mundo. Pero un pastor ungido de Yahweh no va a hacer las cosas del mundo. Andan errantes por falta de pastor. Errantes quiere decir vagando, en error, equivocadas, pero también muchas veces las ovejas tienen la culpa. Porque a veces el pastor puede ser muy bueno, puesto por Yahweh, con la sabiduría de Yahweh, con la palabra de Yahweh en su boca y su presencia. Y van a haber muchos que por la dureza de su corazón y el poco entendimiento, cuando el pastor les llama la atención, aunque lo haga de buen corazón, con amor y usando la palabra, hay muchos que se van a ir. Se van a resentir contra el pastor. Son presas de todas las fieras del campo, demonios. Y se han dispersado. Andan por un lado y andan por otro, unos están por aquí, otros andan por allá. Pero notemos que es contra los pastores, los pastores que se apacientan a sí mismos los que no hacen nada de esto. Tuve pastores que cuando yo estuve en mi proceso duro, me sentía que me moría. Y no podía morirme. Le dije a la persona cómo estaba, cómo me sentía. Y no me dijo nada. Y tampoco dijo, hermano, voy a ir a visitarlo. Voy a ir a ver cómo está usted, cómo se encuentra. Y voy a orar por usted. Cuando yo quería que mis hermanos estuvieran conmigo y me visitaran, se fueron. Y mis pastores no me visitaron. Imagínense. Aprendí que como fueron conmigo, no tengo que ser yo con los demás. Pero literalmente decía una de estas personas, de hecho los últimos pastores que tuve, aunque no fueron mis pastores, porque no me sentí realmente amados y pastoreados por ellos, una de estas personas publicó en sus redes sociales y lo dijo muchas veces abiertamente en la congregación: yo no soy de esos de andar visitando a las ovejas. Yo no soy de eso. Así lo dijo. De ir, andar en casa, visitándolos y orar por ellos, yo no soy de eso. No me pidan eso que yo no lo voy a hacer. Lo dijo. Usted tiene que aprender a confiar en Dios, decía la persona. Usted debe estar seguro que Dios está ahí con usted.
Por eso no lo hacían y no lo hacen. Y muchas personas se fueron de su congregación por este mismo gesto, por esta misma actitud. Hermanos que tenían un accidente o estaban enfermos o se les moría un pariente y ellos brillaban por su ausencia. No estaban ahí. No estaban con el que lloraba. Ellos estaban donde había fiesta, donde había comida. Ahí estaban ellos. Donde había celebración. Ahí estaban ellos. Pero no donde había luto, tristeza, dolor, donde había una persona enferma. No había personas que estaban a punto de morir. Ellos no estaban ahí. ¿Se da cuenta? Verso 6, anduvieron perdidas mis ovejas, dice Yahweh. Dice, por todos los montes y en todo collado alto, en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni preguntase por ellas. ¿Te interesas tú por el rebaño que Yahweh te dio? Porque Él dice que son sus ovejas. Anduvieron de monte en collado. Monte es algo hacia arriba, altura espiritual, pero de ahí bajaron a una pequeña colina, nivel espiritual bajo. Y así fueron esparcidas por todas las tierras mis ovejas, dice el Eterno. Pero de los pastores no hubo quien las buscara y quien preguntara por ellas. Muy pocas veces preguntaban por mí cuando yo estuve en proceso de muerte. Muy pocas veces. Yo sabía que Yahweh estaba conmigo, claro. Nunca me ha dejado. Él está en todo el universo, Él es omnipresente. Él no se puede ir, al menos que yo lo saque de mi vida. Pero ¿por qué creemos que somos bien especiales y bien espirituales? Hermana, crea que Dios está ahí con usted, en el lecho de su dolor. No necesito ir yo, suficiente con la presencia del Señor. Así fueron. Un día voy a hablar de mi testimonio también, posiblemente en el mes de junio. Voy a hablar del testimonio de los que muchos conocen una parte, otras partes no la conocen. Pero mire, por tanto, pastores, oí palabra de Yahweh, verso 7, verso 8. Vivo yo, ha dicho Yahweh, el amo, el Adón, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron para ser presa de las fieras del campo, demonios, sin pastor, mis pastores, dice, ni mis pastores buscaron mis ovejas. Oiga, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Con solo que yo esté bien, aunque los hermanos estén pasando necesidades, aunque los hermanos estén en enfermedades, aunque lo acaban de operar, aunque sufrió un accidente, pero al menos yo estoy bien. Le voy a decir que vamos a estar orando por él. Le vamos a decir que vamos a estar orando por ella. Sí, está bien eso, pero ¿por qué no va usted y se cerciora de cómo se encuentra esa oveja? Porque lo que usted hace por unas ovejas, lo está haciendo para Yahweh y se lo está haciendo a Yahshua. Cuando Él reúna a todas las naciones, dirá a los justos, venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste enfermo, me visitaste en la cárcel y vinieron a mí. ¿Cuándo hicimos eso? Le dicen. Cuando ustedes lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Pero también dirá a los de su izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno. Porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, enfermo, no me vestiste. Enfermo no viniste a mí, en la cárcel no me visitaste. Y le dicen, ¿cuándo es que te vimos así?
y no hicimos eso. ¿Cuándo fue? Es cierto, les digo que cuando ustedes no lo hicieron a mis hermanos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Por tanto, dice la Escritura, que los justos irán eh, a la eternidad con el Padre, a la luz eterna. Los justos resplandecerán como la luz del firmamento, pero dice que estos otros irán al fuego eterno. Ahora, por ser pastores, nosotros tenemos mayor responsabilidad que todos ustedes, porque se nos delegó, se nos confió un ministerio, o varios ministerios, dones, la palabra de Yahweh. Es decir, que yo voy a ser juzgado con más severidad que todos ustedes que están aquí en la congregación. ¿Me doy a entender? Amén. Amén, amén. Bien. Mire qué tremendo. Así ha dicho Yahweh el Adón, estoy contra los pastores. El verso 9 dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh, estoy contra los pastores. Y demandaré mis ovejas de sus manos. Hermanitos lindos, escúchenme, por favor. Lo que estoy haciendo ahorita no es otra cosa sino hablando lo que está escrito. He hablado solamente lo que está escrito en la palabra. Sería una falta de parte suya decir, no voy a escuchar ese mensaje. Sería una falta de parte de usted, pastor, pastora, decir, no recibo esa palabra. El Eterno dice, yo demandaré mis ovejas de sus manos y les haré dejar de apacentar mis ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, no les serán más por comida. ¿Por qué sucedió esto? Porque abusaron de su ministerio. Por eso es que Yahweh muchas veces aparta ovejas de ciertos lugares. Las quita, porque son sus ovejas. Y Él tiene cuidado de sus ovejas y las quita de ahí. Porque los pastores se apacientan a sí mismos. No les importan las ovejas. Verso 11. Así ha dicho Yahweh, el amo, el Adón. He aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Ya que no van ellos donde las ovejas a buscarlas que se perdieron por el pésimo ejemplo, el pésimo ministerio que tienen, el pésimo testimonio, el Eterno dice, yo mismo, yo voy a ir a buscar mis ovejas y reconoceré mis ovejas. Juan 10:27 dice, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen y me siguen, escuchan mi voz, me siguen y yo les doy vida eterna. Ahora, mire lo que dice también, vamos a buscar Mateo, creo que 16:24. Ya le vamos a corroborar si es esta cita. Pues déjenme ver. Es el 15:24. Él respondió y dijo, ¿no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? El Eterno dice, yo iré a buscar mis ovejas. Y Yahshua ahora dice que Él es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A esas ovejas perdidas también pertenecemos nosotros porque somos descendencia de Israel, semilla de Abraham entre las naciones. A buscar a esas ovejas de la casa de Israel. Por eso es que se interesó en nosotros. Yahshua, ahora. Verso 12. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad. Nublado. Falta de visión. Oscuridad. Las obras de las tinieblas. Verso 13. Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de todas las tierras. Esta es la semilla de Abraham, el Israel de Yahweh, sacada
de las naciones. Lo que Yahweh ha hecho con nosotros. Ya conocemos su nombre, conocemos su palabra. Añade, las traeré a su propia tierra. Las apacentaré en los montes de Israel. A estas ovejas las trae y las lleva a Israel. Las apacentaré en los montes de Israel por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré. En los altos montes de Israel estarán sus apriscos. Ahí dormirán en buen redil. En pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. 15. Yo apacentaré mis ovejas. Yo les daré aprisco, dice Yahweh el Adón. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré, la apacentaré con justicia. Ahora, ya que los pastores fueron inútiles en poder cuidar a las ovejas del rebaño, Yahweh las quita. Hay que tener muy entendido que por eso es que hay hermanos en congregaciones que se van a otra, porque Yahweh los sacó, porque no era ahí el lugar donde debían estar. Yahweh me dijo, por medio de mi hermana Sandra, que yo era una oveja que no pertenecía a ese rebaño y que no me quería allí. De igual modo, en esa congregación donde estuve, muchos hermanos se fueron, salieron. Ahora, pero acá dice algo importante, que la labor que no hicieron ellos, estos pastores, oiga, estoy hablando de los pastores que se apacientan a sí mismos, no de los pastores de Yahweh, por favor, no me malentiendan. La labor que no hicieron de buscar a la perdida, de hacer volver a la descarriada, de vendar a la perniquebrada y de vendar, de fortalecer a la débil, lo que no hicieron ellos, dice el Eterno que Él lo hará. Y lo hará a través de Yahshua. Pero a la engordada y a la fuerte destruiré. ¿Por qué? Porque ahora tiene que hablar de la engordada y de la fuerte. Porque estos son tipos de líderes del rebaño. El pastor al final es una oveja siempre, que cuida a otras ovejas. Entonces, a esta oveja engordada, a los pastores que se apacientan a sí mismos, y a la fuerte. Pastores engordados, abundancia, opulencia, que creen fuertes, que tienen la autoridad del cielo, dice el Eterno, destruiré, y yo apacentaré con justicia. Entonces, vea que no me he salido de nada de lo que dice la Escritura. Hay que tener, pero qué cuidado hay que tener, hermano, hermana. El pastor es un líder espiritual en la congregación. Es la cabeza visible en la congregación. Es la palabra hebrea roe. No voy a hablar en sí de lo que representan cada una de las letras y de lo que representa cada número de las letras y cuál es el valor numérico total de la palabra, porque no voy a extender mucho. Pero sí quiero decir que la primera letra es Resh, la letra Resh, con la que se escribe espíritu y cabeza. El pastor tiene que ser espiritual porque es la cabeza de la congregación. Es una congregación visible, física. Pero también la segunda letra, los que estamos estudiando hebreo en la congregación, en la escuela, la segunda letra es la letra Ayin, que quiere decir ojo. Y eso habla de visión y vigilancia. Es decir, que un pastor tiene que ser con visión del espíritu y vigilante en el espíritu. La última letra es la letra Hei, que habla de sabiduría. Hokmah, sabiduría. Entonces es así como tiene que ser un pastor de Yahweh. Es la cabeza, sí, pero tiene que ser muy espiritual, con visión, con objetivos, con propósito, con la vista del espíritu en él. Vigilante del rebaño.
y con sabiduría de Yahweh. Jeremías 3:15. Dice, oiga lo que el Eterno promete en cuanto a sus pastores. Pastores levantados por Él, ungidos por Él, procesados por Él, capacitados por Él. Escuche, escuche bien, atienda, grábese eso y compare los pastores de hoy con esta cita de la Escritura. 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, número 1, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. 3 cosas. Un pastor que nació en el corazón de Yahweh, levantarlo como pastor. Un pastor según su corazón, no según la voluntad humana. No que hoy soy, que hoy me autodeclaro, que hoy me autollamo, como sea, me autodenomino. No, es un pastor conforme al corazón de Yahweh. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento, ciencia, la ciencia de las Escrituras y de los cielos, y con inteligencia. Entonces ahí está la palabra pastor, roe, en el hebreo, roe. Y de las características que tienen estas letras. Entonces, esos son los pastores que Yahweh pone. Según su corazón, número 1, con conocimiento y con inteligencia espiritual. No con inteligencia y astucia para quitarle el dinero a las ovejas, para exigir el diezmo. ¿Y usted a quién paga el diezmo? Porque la Escritura dice que tiene que pagar diezmo del diezmo que usted recibe. Así dice la Escritura. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, pero el Eterno trae una palabra de consuelo para su rebaño en el verso 17. Más en cuanto a vosotros, ovejas mías, así ha dicho Yahweh el Adón. He aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, y entre carnero y macho cabrío. Ovejas mías, dice. En cuanto a ustedes, ovejas mías, no tuvieron ya pastor, pero yo voy a juzgar entre una oveja y otra. Voy a juzgar. Y juzgaré entre carnero y macho cabrío, líderes del rebaño. Entre pastores y líderes y todas las demás ovejas de la congregación. Él les va a juzgar. Ahora bien, si usted está haciendo entonces bien las cosas delante del Eterno y tiene una relación muy perfecta, muy madura con Él, entonces usted no tiene nada que temer que se le va a juzgar o que el Eterno vaya a juzgar su vida. Pregunta. Así con todo lo que hemos visto de el ejemplo de estos pastores de Israel que el Eterno se queja, ¿acaso no es cierto que en realidad que estaban en serio problema, en serio peligro este rebaño, estas ovejas? De hecho lo estaban. Estaban en tremendo problema estas ovejas siguiendo a pastores como estos. Pues igual hoy. Pero muchas de las ovejas son las culpables de que esto esté pasando porque lo permiten. Porque permiten que abusen de su vida, que abusen de sus recursos, que abusen de su casa, que abusen de los bienes que usted tiene. Incluso Pablo decía que él con sus manos había aprendido a trabajar para no ser gravoso a nadie, para no serle carga a nadie. Si el Eterno te ha llamado, hermano, para pastorear, Él te va a sustentar.
claro. Pero si puedes también tú, hermana, hermano, poder hacerte de un negocio o tener un empleo que ayude al bien económico de tu casa, hazlo, si puedes. Porque hay momentos donde los hermanos no van a poder darte diezmo, darte ofrenda, porque están pasando también ellos necesidades fuertes. Y aunque deben hacerlo, pero usted tiene que conocer cuál es la condición de cada hermano, de cada hermana que está dando su diezmo y su ofrenda, para que si en un caso ellos no lo pueden dar, usted ya sabe por qué. Y no exija que se le pague. Porque el Eterno dará, Él va a dar, Él va a proveer. Ahora, que los hermanos deben de ofrendar y diezmar, eso sí es cierto. Y voy a hablar un día en cuanto al diezmo también. Diezmo bíblico. Todos los que están acá, los que están escuchándome, usted sabe que tiene que ofrendar. Usted sabe que tiene que diezmar. Porque está escrito y porque es la voluntad de Dios. Usted sabe que debe de hacerlo. Pero voy en contra de aquellos que están exigiendo y pidiendo. Y que por eso, si usted no da, lo voy a poner en disciplina. Eso pasa acá, en El Salvador. Lo ponen en disciplina porque no puede ofrendar el hermano, porque no diezma. Pero usted sabe por qué no está diezmando, por qué no está ofrendando. Conozca su caso, que le muestre pruebas. Que mire, es que mi casa me la están pidiendo, es que me están cobrando mucho de esto, mucho de aquello, mucho de lo otro. Que muestre pruebas. Amén. Tiene que mostrar pruebas. Y si en algo se le puede ayudar, pues que se le ayude. Pero estudie bien a los hermanos. No vaya a estarle dando parte del dinero y la bendición a una persona que en espíritu es fluctuante y que no tiene un compromiso real con el Eterno. Porque usted está utilizando ese dinero que es santo, que es para Yahweh, para su obra, en alguien que tiene muy poca espiritualidad y muy poca comunión con Yahweh. Me refiero a gente que solamente va a abusar porque se les está ofreciendo el dinero. Hay que estudiar bien los casos, muy bien a las personas, con las evidencias necesarias, si es que se les va a ayudar. Amén. Amén. Bien, quizá nos quedamos hoy hasta acá. Nos quedamos en el verso 18, falta todavía que hablar, muchas cosas. Espero que el Eterno nos enseñe más y nos ayude, porque es necesario, hermanos, es necesario entender estas cosas. Hay gente que solo va a la congregación para que se le ayude, es solo para sacar dinero, es solo para decirle al pastor, estoy en esto, estoy en aquello, estoy en lo otro, ayúdeme por favor. Se le da el dinero y allá al mes otra vez el mismo problema, y solo quieren sacar el dinero, nada más. Así como hay también pastores sinvergüenzas que solo es para sacarle el dinero a la gente. Ya bueno, cuídenos, guárdenos, bendiga, mis hermanos, y Él vele por nosotros y por todas nuestras necesidades. Entonces seguimos la próxima ocasión con el tema del peligro de ser guiados por los pastores del error. Paz y bendiciones, Shalom Abraham. Amén, amén, amén. Amén. Somos el pueblo de Yahweh.
Gracias por acompañarnos. Este fue nuestro programa de predicación, Su voz se oye en las naciones, esperando haya sido de bendición y edificación. Le invitamos a que nos acompañe en las próximas transmisiones de nuestro programa, Su voz se oye en las naciones. Llevaremos su nombre.